En esta nave, la aerodinámica es casi obsoleta. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Que tengan todos un buen día. Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. En este momento vamos a hablar sobre la introducción al estudio de la administración. Y todo esto pues se encuentran en los libros porque hay mucho investigador que nos ha brindado todo ese contenido. Entonces, desde que el hombre aparece en la tierra, pues empieza a trabajar para subsistir y trata de lograr en todas esas actividades la mayor efectividad posible. Y para ello pues ha utilizado en cierto grado herramientas o la misma administración. Para comprender el significado de la administración, pues es necesario efectuar una breve revisión histórica de esas relaciones de trabajo, porque es precisamente en la relación del trabajo donde se manifiesta más representativamente el fenómeno administrativo. Vámonos por épocas y empecemos con la época primitiva, en donde en esa época pues los miembros de la tribu trabajan en actividades de caza, pesca y la misma recolección, y los jefes de familia ejercen la autoridad para tomar las decisiones de mayor importancia. Y existía la división primitiva del trabajo originada por las diferentes capacidades de los sexos y aún las edades de los individuos que integraban ese grupo social. Entonces, al trabajar el hombre en grupo, pues surgió de manera incipiente la administración, como una asociación de esfuerzos para lograr un fin determinado que requiere de la participación de varias personas. En el periodo agrícola, pues en ese periodo aparece pues que la agricultura, por eso se toma ese nombre. Y de la vida sedentaria, entonces prevalece la división del trabajo por edad y sexo, que viene del primitivismo, y se acentuó la organización social de tipo patriarcal. Entonces la caza, la pesca y la recolección pasaron a tener un lugar de importancia secundaria en la economía agrícola de la misma subsistencia, porque ya es la agricultura más no la caza, la pesca y eso, porque la gente se vuelve sedentaria. El crecimiento demográfico pues está obligando a los hombres a coordinar mejor sus esfuerzos en el grupo social y en consecuencia a mejorar esa aplicación de la administración. Entonces, con la aparición del Estado, que señala el inicio de la civilización, pues surge la ciencia, la literatura, la religión, la organización política, la escritura y el mismo urbanismo. Por lo menos en Mesopotamia y Egipto, estados representativos de esa época, se manifestó el surgimiento de clases sociales y el control del trabajo colectivo y el pago de tributos en especie eran las bases en que se apoyaban estas civilizaciones, lo que obviamente exigía una mayor complejidad en la misma administración. Los precursores de la administración moderna pues fueron los funcionarios encargados de aplicar esas políticas tributarias del Estado y de manejar a numerosos grupos humanos en la construcción de grandes obras arquitectónicas. El Código de Hammurabi nos dice que, o nos ilustra más bien, el alto grado de desarrollo del comercio en Babilonia y consecuentemente de algunos aspectos de la administración. ¿Como cuáles aspectos? Como las operaciones crediticias, la contabilidad de los templos y el archivo de una gran casa de comercio. Ahí los grandes avances de estas civilizaciones se lograron en gran parte a través de la utilización de la administración. Ahora vamos a la antigüedad grecolatina. Entonces en esta época pues aparece el esclavismo y la administración se caracteriza
por su orientación hacia una estricta supervisión del trabajo y el castigo corporal como forma disciplinaria. Entonces el esclavo carecía de derechos y se le ocupaba pues en cualquier labor de producción, y existió un bajo rendimiento productivo ocasionado por el descontento y el trato inhumano que sufrieron los esclavos debido a estas medidas administrativas. Y esta forma de organización pues fue en gran parte la causa de la caída del Imperio Romano. Primero por la corrupción, segundo por el sometimiento del hombre por el hombre, y tercero por la misma inconformidad del mismo Estado. En la época feudal, entonces, las relaciones sociales se caracterizan por un régimen de servidumbre, y la administración interior del feudo estaba sujeta al criterio del sector feudal, quien ejercía un control sobre la producción del siervo. Y al finalizar esta época, pues un gran número de siervos se convirtieron en trabajadores independientes, organizándose así los talleres artesanales y el mismo sistema de oficios con nuevas estructuras de autoridad en la administración. Los artesanos, patrones, trabajaban al lado de los oficiales y aprendices en quienes delegaban su autoridad. Y el desarrollo del comercio en gran escala pues originó que la economía familiar se convirtiera en economía de ciudad. Y aparecieron las corporaciones o gremios que regulaban horarios, salarios y demás condiciones de trabajo. En dichos organismos pues se encuentra el origen de los actuales sindicatos. Viene la revolución industrial, que eso es en 1750, la primera revolución industrial, porque ahí vienen otras revoluciones. Y en esta época pues se caracterizó por la aparición de diversos inventos y aún descubrimientos como la máquina de vapor, y ellos mismos pues empiezan a propiciar el desarrollo industrial y consecuentemente grandes cambios en la organización social. Desaparecen pues los talleres artesanales y se centralizó la producción, lo que dio origen al sistema de fábricas en donde el campesino era dueño de los medios de producción, donde el empresario era el dueño de los medios de producción y el trabajador vendía su fuerza de trabajo, y ahí surge la especialización y la producción en serie. Entonces la administración seguía careciendo de bases científicas y se caracterizaba por la explotación inhumana del trabajador. Entonces, horarios excesivos, ambiente de trabajo insalubre, labores peligrosas, etc. Y por ser una administración de tipo coercitivo, influida por el espíritu liberal de la época, que otorgaba al empresario gran libertad de acción. Entonces, por otra parte, la complejidad del trabajo hizo necesaria la aparición de especialistas, incipientes administradores que manejaban directamente todos los problemas de la fábrica. Y todos estos factores pues provocan la aparición de diversas carencias del pensamiento social en defensa de los intereses de los trabajadores y el inicio de investigaciones que posteriormente originarían la administración científica y la madurez de las disciplinas administrativas. ¿Qué podríamos decir entonces de ese siglo XX? Pues se caracteriza por un gran desarrollo tecnológico e industrial y consecuentemente por la consolidación de la administración. A principios de ese siglo pues surge la administración científica, siendo Frederick Winslow Taylor, que es el Taylor que tanto nombran, su iniciador. Y de ahí en adelante multitud de autores se dedican al estudio de esta disciplina. Entonces la administración se torna indispensable en el manejo de cualquier tipo de empresas, ya que a través de aquella pues se logra la obtención de eficiencia, la optimización de los recursos y la simplificación del trabajo. Entonces ahí podríamos entonces dar también una pincelada de esa administración en América Latina. Entonces, en la época prehispánica hay un desarrollo de grandes civilizaciones con base a la aplicación de la administración de los estados o de los grupos colectivos de trabajo, de los tributos y de los mercados.
En la época colonial, pues la administración de los colonos, fundamentada en métodos utilizados en España. En el siglo XIX, pues la administración de las fábricas de acuerdo con sistemas vigentes en Occidente. O sea, hay una influencia de Europa. Y en el siglo XX, pues la administración dependiente de las técnicas utilizadas en Estados Unidos principalmente. Entonces, continuando, podríamos decir que la administración tiene un origen y un desarrollo. Y la podríamos también evidenciar en esta sinapsis. Entonces, en la época primitiva hay una división del trabajo por edad y sexo. Y el hombre utiliza en forma rudimentaria la administración al trabajo en grupo. Ejemplos, pues la caza del mamut, trabajaban en equipo. En el periodo agrícola aparece la vida sedentaria, el Estado, hay un desarrollo de grandes civilizaciones y esas civilizaciones se apoyan en la administración empírica del trabajo colectivo y de los tributos. En la antigua grecolatina aparecen el esclavo, la aplicación de la administración mediante una estricta supervisión de trabajo y sanciones de tipo físico. Ya yéndonos al feudalismo, en la Edad Media, inicialmente la administración de los feudos pues se efectúa de acuerdo al criterio del sector pues feudal, y posteriormente los siervos se independizan, apareciendo los talleres artesanales y nuevas formas de administración y nuevas estructuras de trabajo extensas, un trabajo muy extenso y niveles de supervisión escasos aparecen también, y surgen los gremios, y eso es como un antecedente del sindicato. Ya en la revolución industrial pues viene la centralización de la producción, el auge industrial, la administración de tipo coercitivo, la explotación inhumana de trabajador y estructuras de trabajo más complejas, y surgen especialistas dedicados a manejar problemas de administración. Ya en el siglo XX, gran desarrollo tecnológico e industrial, y surge la administración científica, y aparecen numerosos investigadores y aún muchas investigaciones administrativas, teniendo esta un desarrollo y una proyección definitiva. Entonces, en la actualidad la administración se aplica en cualquier actividad organizada, desde la realización de un evento deportivo hasta el lanzamiento de un cohete interespacial, siendo imprescindible para el buen funcionamiento de cualquier organismo social. ¿Qué decir de la administración en América Latina? Que ya hay di un pincelado. Y en esa época pues precolombina existieron 3 civilizaciones en América: la del altiplano mexicano, la del área maya y la de la región incaica. Entonces, de manera similar a las civilizaciones del viejo mundo, la administración pues tiene gran importancia y revistió formas complejas en la organización social, económica y política de estos pueblos. Entonces los incas empiezan a desarrollar un sistema de organización bastante complejo, basado en ese intercambio de productos de diferentes regiones ecológicas. Los aztecas, por otro lado, pues crearon un imperio sustentado en numerosas provincias tributarias, y la conquista de otros pueblos como instrumento de dominio pues origina múltiples técnicas para administrar adecuadamente los tributos. Constancias de los avances administrativos en la época prehispánica lo son el Códice Mendocino o la matrícula de tributos, o bien las descripciones de los cronistas como las del padre Fray Bernardino de Sahagún. En la actualidad pues solo podemos explicar los restos monumentales de las civilizaciones prehispánicas con base en formas de trabajo colectivo que fueron muy posibles gracias a una administración interna de los estados sumamente avanzados. Entonces, durante la colonia se importaron del viejo continente las técnicas de administración colonial, y lo mismo sucede
cuando lo mismo sucede, lo mismo sucede durante el siglo XIX, donde México independiente y porfiriato, y a partir del siglo XX y aún en la actualidad, pues dependemos de todas esas corrientes administrativas originadas en Estados Unidos, y por eso es que también estamos así, porque es que ya los nuevos administradores lo que hacemos es repetir, pero no hemos creado nuevos sistemas que humanicen, aunque ya se ven evidencias, pero todavía no se vive del todo. ¿Qué podríamos entonces, o qué podríamos decir de esa conceptualización de la administración? Entonces, como se señaló anteriormente, la administración es una actividad inherente a cualquier grupo social, y a partir de eso es posible conceptualizar la administración en una forma simple, y la podríamos decir así, que podríamos decir que es el esfuerzo coordinado de un grupo social para obtener un fin con la mayor eficacia y el menor esfuerzo posible. Aquí pues el concepto es muy bonito, pero el esfuerzo posible es más para el dueño de la empresa, porque el esfuerzo para los esclavos empleados pues se aumenta. Entonces comúnmente se dice que administración es hacer algo a través de otros. Sin embargo, es conveniente emitir una definición de la administración como disciplina, pues para tener un concepto más formal de la misma. Inicialmente pues se analizarán las definiciones de los tratadistas más prestigiosos, así como de los más recientes, a fin de concluir con la definición propia de autores. Henry Sisk con K y Mario Sverdik también con K, pues ellos definen como la coordinación de todos los recursos a través del proceso de planeación, dirección y control, a fin de lograr pues muchos objetivos establecidos, o digámoslo así, preestablecidos. Robert F. Buchel pues nos dice que es el proceso de trabajar con y a través de otras personas a fin de lograr esos objetivos de una organización formal. Harold Kuntz y Cyril O'Donnell pues nos dice que la dirección de un organismo social y su efectividad en alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes. Por lo tanto, Isaac Guzmán Valdivia pues nos dice que la dirección eficaz de todas esas actividades y la colaboración de otras personas con el fin de obtener determinados resultados. Y así vemos innumerables conceptos, pero todos van más a cumplir unos objetivos o unas metas o unos propósitos en conjunto, unos explotados y otros explotadores. Esa es la realidad. Y por último, pues nombremos a Joseph L. Massieu. Él dice que es el método por el cual un grupo de cooperación dirige sus acciones hacia metas comunes. Entonces este método implica técnicas mediante las cuales un grupo principal de personas, que son los gerentes o la parte administrativa, coordinan las actividades de otras, que son los operativos. ¿Qué elementos podríamos señalar de esos conceptos? Y si se analizan detenidamente las anteriores definiciones, pues se puede observar que todos los autores concuerdan de una u otra manera en que el concepto de administración está integrada por los siguientes elementos. Por objetivos, que podríamos decir que la administración siempre está enfocada en lograr fines o resultados. La eficacia, pues que consiste en lograr los objetivos satisfaciendo los requerimientos del producto o servicio en términos de cantidad y tiempo. La eficacia, que se refiere a hacer las cosas bien, y es lograr los objetivos garantizando los recursos disponibles al mínimo costo y con máxima calidad. Grupo social, entonces se refiere que toda administración debe contar o tiene que permanecer a un grupo social, porque ellos son los que la van a hacer vida. También podríamos tener en cuenta la coordinación de recursos,
Y para administrar se requiere combinar, ¿qué más? Sistematizar y analizar los diferentes recursos que intervienen en el logro de ese fin común. Y la productividad, que es la relación entre la cantidad de insumos necesarios para producir un determinado más bien o servicio, y la obtención de los máximos resultados con el mínimo de recursos, en términos de eficacia y eficiencia. Entonces, con los anteriores elementos es posible emitir una definición integral de la administración. Y podríamos decir que es el proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad, eficiencia y calidad, y con el mayor número de esclavos. Las características, ¿cuáles podríamos mencionar? Pues la administración posee ciertas características inherentes que la diferencian de otras disciplinas. Podríamos llamar la universalidad, es una característica, el valor instrumental, la especificidad, la interdisciplinariedad, la amplitud del ejercicio, la flexibilidad y la unidad temporal. Todos son características de la administración, pero nombremos una de cada una. Una de cada una no, una con su concepto. Entonces la universalidad pues existe en cualquier grupo social y es susceptible de aplicarse lo mismo en una empresa industrial que en el ejército, o en un hospital, o en un evento deportivo, etcétera. En cualquier organización de hombres se puede aplicar, aún en una organización virtual. El valor instrumental, pues podríamos decir que dado que su finalidad es eminentemente práctica, pues la administración resulta ser un medio para lograr un fin y no un fin en sí misma. Mediante esta se busca obtener determinados resultados. ¿Qué podríamos decir entonces de esa unidad temporal, o cómo llamarlo, de esa unidad temporal? Y aunque para fines didácticos se distingan diversas fases y etapas en el proceso administrativo, esto no significa que existan aisladamente, porque la administración es un proceso dinámico en el que todas sus partes existen simultáneamente. Y la amplitud del ejercicio, ahí podríamos explicar que se aplica a todos los niveles o subsistemas de una organización formal. De la especificidad, pues aunque la administración se auxilie de otras ciencias y técnicas, tiene características propias que le proporcionan su carácter específico. Es decir, no puede difundirse con otras disciplinas afines, como en ocasiones ha sucedido con la contabilidad y la ingeniería industrial, porque los dos tienen sus propias definiciones y sus propios términos. La interdisciplinariedad, pues podríamos señalar que la administración es afín a todas aquellas ciencias y todas esas técnicas relacionadas con la eficiencia en el trabajo. Y por último, la flexibilidad, que son los principios administrativos y se adaptan a las necesidades propias de cada grupo social en donde se están aplicando. Y la rigidez de la administración es inoperante. La importancia de la administración, entonces, si nos damos cuenta, después de haber estudiado sus características, resulta innegable la gran trascendencia que tiene la administración en la vida del hombre. Y sin embargo, pues es necesario enunciar algunas de los argumentos más relevantes que fundamentan la importancia de esta disciplina. Primero, podríamos decir que con la universalidad de la administración estamos demostrando que esta es imprescindible para el adecuado funcionamiento de cualquier organismo social, aunque lógicamente sea más necesaria en los grupos más grandes. Segundo, que es importante porque la administración simplifica el trabajo al establecer principios, métodos, procedimientos para lograr mayor rapidez y efectividad. Tercero, la productividad y eficiencia de cualquier empresa pues están en relación directa con la aplicación de una buena administración. Cuarto, pues que la importancia de la administración a través de sus principios de la administración contribuye al bienestar de la comunidad.
ya que proporciona lineamientos para optimizar el aprovechamiento de los recursos o para mejorar las relaciones humanas y generar empleos, todo lo cual tiene múltiples connotaciones en diversas actividades del mismo hombre. Su carácter de la administración, pues que es una ciencia, es una técnica y es un arte, pues podríamos decir que muchas divergencias ha originado la determinación del carácter que desempeña la administración dentro del conocimiento humano, es decir, si ésta debe ser considerada ciencia, técnica o arte. Y existen tantas opiniones al respecto como tratados de la materia y aún no hay un criterio unificado. Para evitar polémicas se analizarán las características y elementos que conforman una ciencia, los elementos que conforman una técnica y los elementos que conforman un arte. Y una vez terminado todo este primer introducción o primer curso, pues ustedes como estudiantes, de acuerdo con su criterio individual, determinarán su carácter. O sea, si es una ciencia, si es una técnica, es un arte o es todo. Entonces, la administración, pues al ser interdisciplinaria, se fundamenta y relaciona con diversas ciencias y técnicas que son pues auxiliares de la administración. Las ciencias y las técnicas son auxiliares en la administración. De ciencias sociales, ¿qué podríamos decir? Pues que son aquellas cuyo objeto y método no se aplican a la naturaleza, sino a los fenómenos sociales. Entonces la administración, cuyo carácter es eminentemente social, relaciona y utiliza conocimientos de ciencias sociales, y todas las ciencias sociales pues se aplican ahí en la administración social. ¿Como qué? Como la sociología, la psicología, el derecho, la misma economía, la antropología y otras. De sociología, pues podríamos decir que es la ciencia que estudia el fenómeno social, la sociedad y aún la dinámica de las estructuras. Y muchos de los principios administrativos fueron tomados de la sociología y de la sociología industrial. Otras aportaciones de esta ciencia a la administración son estudios sobre la estructura social de la empresa, sociogramas, etc. De la psicología, pues podríamos decir que estudia todos los fenómenos de la mente humana y sus facultades, comportamientos y operaciones. Entonces la psicología aplicada a la industria pues tiene por objeto el estudio del comportamiento humano en el trabajo y aporta bases técnicas para el establecimiento de las adecuadas relaciones humanas dentro de la empresa, en áreas tales como selección de personal, que es la de talento humano, las pruebas psicométricas, que tiene que ver con psicología, recursos humanos, y que todos están en el departamento del talento humano, las técnicas de motivación, incentivos, resolución de conflictos, identificación de conflictos, encuestas de actitud, entrevistas de orientación, estudios sobre ausentismo, etc. ¿Qué decir del derecho, de esa ciencia del derecho? Pues es el conjunto de ordenamientos jurídicos que rigen a la sociedad. Y esta disciplina pues delimita la acción de la administración de tal manera que no ofrece a los derechos de terceros y la estructura organizacional de la empresa, así como los principios de la administración, deben respetar el marco legal en la que se empieza a desarrollar. Entonces el administrador debe conocer los ordenamientos vigentes en las diferentes áreas, como el derecho civil, el derecho mercantil, el fiscal, el constitucional y laboral, a fin de poder manejar adecuadamente la empresa. La economía, también como ciencia que apoya a la administración, pues estudia las leyes y relaciones que tienen los hombres en la producción, en la distribución y consumo de los bienes y servicios. Entonces la economía aporta valiosos datos para la administración y da una disponibilidad de la materia prima, situaciones del mercado, el mercado de trabajo, problemas de exportación e importación, balanzas de pago, etc. La antropología pues es la ciencia cuyo objeto de estudio es el hombre, su cultura y desarrollo en sociedad. Entonces la antropología social proporciona conocimientos profundos sobre el mismo comportamiento humano y los intereses de grupos religiosos, étnicos, etc. Entonces influye sobre la actuación del hombre en su trabajo, y de ahí la necesidad de conocer
estos aspectos a fin de ubicar adecuadamente el elemento humano dentro de la organización. Las ciencias exactas, que juegan un papel importante en la administración, pues podríamos decir que son aquellas que solo admiten hechos rigurosamente demostrables, como las matemáticas, y no existe una definición de esta ciencia, aunque es indiscutible que ha permitido grandes avances en la administración, principalmente en las etapas de planeación y control, y sus aportaciones más importantes se encuentran en el área de matemática aplicada, especialmente en modelos probabilísticos, simulación, investigación de operaciones estadísticas, etc. ¿Qué decir de las disciplinas técnicas? Entonces comprende un cuerpo o conjunto de conocimientos que aún no se han conformado como ciencia, pero que utilizan y aplican fundamentos científicos, y su carácter es más bien práctico que teórico. Ahí, por ejemplo, podríamos ver la ingeniería industrial, la contabilidad, la ergonomía, la cibernética. Pero expliquemos cada uno de ellos para que no quedemos en ascuas. La ingeniería industrial, pues es el conjunto de conocimientos cuyo objetivo es el óptimo aprovechamiento de los recursos del área productiva. La administración y la ingeniería industrial, pues están íntimamente ligadas, se interrelacionan y se han hecho varias y muy valiosas aportaciones entre sí. Y como se estudiará más adelante, pues ambas disciplinas nacieron juntas. La diferencia pues entre ellas radica en que la ingeniería industrial se enfoca al área de producción en las empresas, tanto industriales primordialmente, y la administración es aplicada a cualquier tipo de empresa y en todas sus áreas. La contabilidad se utiliza para registrar y clasificar todos esos movimientos financieros de una empresa, ¿con el propósito de qué? De informar e interpretar los resultados de la misma. Entonces la contabilidad es un auxilio en la toma de decisiones, una técnica de control, y no debe confundirse con la administración. La ergonomía estudia la interrelación existente entre las máquinas, los instrumentos, el ambiente de trabajo y el hombre, y la incidencia en estos factores en su eficacia. Y la cibernética, esta ciencia es muy reciente y pues en definitiva es la ciencia de la información y del control en el hombre y en la máquina. Entonces tiene gran aplicación de los procesos productivos y consecuentemente en el campo de la administración, donde aporta conocimientos sobre todo en lo que se refiere a sistemas de computación e información. Vámonos a ese proceso administrativo. Y el proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llegar a cabo o a ejercer una actividad. Al estudiar la unidad temporal de la administración, se mencionó que esta comprende varias fases, o etapas o funciones, cuyo conocimiento exhaustivo es indispensable a fin de aplicar correctamente el método, los principios y las mismas técnicas de esta disciplina. Entonces, en su concepción más sencilla, se puede definir el proceso administrativo como la administración en acción, o también como el conjunto de muchas fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración o la misma administración, que se interrelaciona y forman un proceso integral. Para comprender mejor este concepto, es necesario que se compare el organismo o grupo social, que es donde se manifiesta la administración, con un organismo animal. Si se observa cómo se desarrolla la vida de cualquier ser vivo, se podría distinguir dos fases o etapas primordiales. Una primera etapa de estructuración, que consiste en la construcción del organismo, y así a partir de una célula pues se diferencia de los tejidos y órganos hasta lograr su plenitud funcional. Una segunda etapa de operación, en la que una vez que se ha estructurado completamente el organismo, este empieza a desarrollar plenamente las funciones que le son inherentes. Entonces, de manera similar, este fenómeno se manifiesta al administrar un grupo social. Así se observa cuando se administra cualquier empresa, que existen dos fases: una estructural, en la que a partir de uno
o más fines se determina la mejor forma de obtenerlos, y otra operativa en la que se ejecutan todas las actividades necesarias para lograr lo establecido durante el periodo de la misma estructuración. Entonces, a esas dos fases Lindahl F. Urwich les llama mecánica y dinámica de la administración, y para este autor la mecánica administrativa es la parte teórica de la administración en la que se establece lo que debe hacerse, es decir, empieza a dirigirse siempre hacia el futuro, mientras que la dinámica se refiere a cómo manejar de hecho el organismo social. Entonces, aparte, George Terry pues establece que estas dos fases están constituidas por distintas etapas que dan respuesta a 5 cuestionamientos básicos de la administración. Y ahí pues está la planeación, la organización, la dirección y el control. ¿Qué decir de...? Más bien, expliquemos esa administración de una forma sintética. Entonces, la administración tiene una parte mecánica y una dinámica. La parte mecánica aparece la planeación y la organización. La planeación es qué se quiere hacer y qué se va a hacer, y la organización es cómo se va a hacer, y la dinámica pues tiene elementos de la dirección y control, y la dirección es ver que se haga, ver que se haga, y el control es cómo se ha realizado. Entonces mostramos pues en eso pues los criterios de los tratados más brillantes acerca de las etapas que ellos, los que elaboraron estas estructuras administrativas, pues consideran dentro del proceso administrativo etapas, y todos han hecho aportaciones valiosas, pero algunos ponen énfasis exagerado en el análisis de ciertas etapas. Entonces, en esta obra y en este primer segmento vamos a analizar el criterio de las 4 etapas, porque es uno de los más difundidos y aceptados en el mundo de la administración, y porque además es uno de los que ofrecen mayor claridad, pues para fines didácticos. Un resumen de las fases, de las etapas y elementos que, de acuerdo con el criterio personal de los autores, conforman pues el proceso administrativo. Sí, el proceso administrativo como tal. El proceso administrativo, entonces, ya dijimos esa parte de la mecánica, la dinámica, la planeación, etcétera. Entonces, en ese proceso administrativo podríamos también elaborarlo de esta forma muy sintética. En la fase mecánica o estructural viene la planeación y la organización. En la planeación, pues ahí viene todo lo que tiene que ver con planeación estratégica, que es la misión, la visión, el propósito, los objetivos y las estrategias. También políticas, programas, presupuestos, procedimientos. En esa fase mecánica o estructural, como también aparece la organización, entonces ahí es donde aparece también la división del trabajo y la coordinación. Y dentro de la división del trabajo aparece la jerarquización, la departamentalización, la descripción de funciones. Y en la fase dinámica u operativa, que es la dirección o ejecución y el control. Entonces, en la dirección y ejecución, entonces ahí es donde tomamos decisiones y hay una integración, y hay motivación, hay comunicación y hay supervisión. Y en el control, pues allá identificamos esos estándares, esas mediciones, esas comparaciones, esa detección de desviaciones, las correcciones y esa retroalimentación. No es difícil entenderlo, pero sí toca tener esos estándares. ¿Qué podríamos decir de esos valores institucionales de la administración? Entonces, la administración de carácter eminentemente social, pues se rige por una serie de valores que le proporcionan no solo una validez moral ante
el mundo, sino también una información ética que debe orientar la conducta del administrador en esa sociedad y aún en la empresa, que es una sociedad también. Y la observancia de estos valores influye directamente en ese incremento de la eficiencia en cualquier grupo social. Entonces los valores institucionales de la administración pueden ser sociales, organizacionales y económicos. Los sociales, pues esos son los de mayor importancia, ya que contribuyen al bienestar de la sociedad a través del mejoramiento de la calidad y el precio del producto o el servicio para satisfacer adecuadamente las necesidades reales del ser humano. También pues por el mejoramiento de la situación socioeconómica de la población. Ahí dentro de la sociedad también hay un cumplimiento de obligaciones fiscales que permiten sostener a los gobiernos locales y federales. Evitar la competencia desleal está dentro de esa parte. La misma promoción del desarrollo a través de la creación de fuentes de trabajo. Y también incrementar y preservar las riquezas naturales y culturales de la sociedad. Dentro de esa administración organizacional, pues son aquellos que tienden a mejorar la organización de los recursos con que cuenta el grupo social o la empresa. Y ahí pues se impulsa la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico. También pues se optimiza la coordinación de recursos y se maximiza la eficiencia en métodos, sistemas y procedimientos. Y hay una conciliación entre intereses entre los diferentes miembros del grupo social. Y la administración económica pues es lo que orienta a la obtención del beneficio económico, generar riqueza, máxima obtención de utilidades, que ahí erran las empresas porque máxima utilidad y más esclavitud, manejo adecuado de recursos financieros, desarrollo económico del grupo social y promover la inversión. Entonces, hasta aquí dejando esta primer parte, pues la administración como tal ha sufrido una evolución y gracias a qué es que evoluciona, pues gracias a las equivocaciones. Y como nosotros vemos desde el maltrato, desde la esclavitud hasta hoy, la administración ha tenido un relevante desarrollo muy creativo aplicado, o por lo menos si no lo aplican ya trata de regular a través de la ley. Y sigue evolucionando y la administración cambia. Y si el sistema económico mundial decae, o digámoslo así, fracasa porque nos hemos dado cuenta que los países también están endeudados siendo ricos, o sea que el sistema económico no funcionó, pues la administración también tendrá que cambiar su objeto social, su método y técnica y aún todas sus concepciones administrativas, porque lo que viene es humanizar. Y si algún día esa administración se vuelve muy maltratadora, pues vendrá un régimen nuevo mundial que anunciará trabajar los recursos para todos sin ser un comunismo. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, YouTube 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Muchas gracias.